Amén. Hoy quiero compartir un tema, un regalo del cielo. Amén. Hoy estamos celebrando ¿qué? ¿Qué celebramos hoy? ¿Qué celebramos? El Pentecostés. ¿Sabe qué significa Pentecostés? La palabra Pentecostés en el griego, Pentecoste, significa quincuagésimo o cincuentena. Es decir, 50 días después de la Pascua. ¿Qué pasó en la Pascua? ¿Qué pasó en la Pascua? ¿Cuántos recuerdan lo que pasó en la Pascua? En la Pascua el Cordero fue entregado. El precio de nuestro rescate fue pagado. Hubo un Cordero que se sacrificó por ti y por mí para pagar el precio de nuestra redención. Y dice la Biblia que Jesús estuvo predicando ¿por cuántos días? ¿Cuántos días se le apareció a los discípulos y a los que le seguían? ¿Cuántos? Después de su resurrección, 40 días, ¿verdad que sí? Y estuvo con ellos y estuvo predicando. Y dice la Biblia que le dijo: no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene algo sobre ustedes. Viene algo muy precioso. Manténganse como juntos, quietos, reposando, orando. Amén. El Espíritu Santo, los acontecimientos que han rodeado nuestra historia, a veces actos que hace el hombre marcan la historia, pero no hay algo que haya marcado más la historia de la humanidad que la presencia del Espíritu Santo. En todas las etapas de la humanidad, quien ha marcado un antes y un después ha sido la presencia del Espíritu Santo. No es la Segunda Guerra Mundial, no es la primera. Es su presencia cuando Él se ha movido. Y tenemos que entender que en el diseño original de Dios, esa presencia era para nosotros una comunión permanente. Pero por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia del hombre, esa presencia se perdió. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 1, verso 1. Dice la palabra que el Espíritu de Dios, ¿qué? ¿Se movía dónde? ¿Ah? ¿Y cómo estaba la tierra? Dígale a la persona que tiene a tu lado: cuando el Espíritu Santo llega, va a traer orden. Una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo es que trae orden. ¿Y a cuántos les gusta que le ordenen el cuarto? ¿Seguro? A mí no me gustaba. Cuando yo no consigo algo donde lo dejé, ya el Señor ha tratado conmigo en esa área. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a ordenar a su manera, a nosotros no nos gusta. ¿Sí o no? Porque nosotros queremos caminar, ¿cómo? A nuestra manera, de nuestra forma. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y comenzó a hacer retroceder, ¿qué? Las tinieblas retrocedieron y se hizo el día, ¿verdad que sí? Entonces, el Espíritu Santo viene a traer orden, y diga conmigo, y hace retroceder las tinieblas de mi vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y luego dice, Génesis capítulo 2, verso 7, dice que formó al hombre. ¿Y qué hizo cuando lo tuvo formado? Cuando ya él lo moldeó del barro, ¿qué hizo? En su nariz, ¿cómo? Aliento de vida. Amén. Mire cómo se está moviendo el Espíritu Santo desde el principio. El Espíritu Santo es el que infunde vida dentro de ti. Amén.
Usted puede vivir sin alguna parte de su cuerpo. Usted puede vivir y no tiene tal vez el alma en orden. Pero lo que no puede hacer es vivir sin el Espíritu. ¿Sabía eso? Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay vida. Amén. Vida. Entonces el Espíritu Santo es vida. Pero ¿cómo se perdió eso? ¿Cómo se perdió ese regalo? ¿Cómo se perdió ese don? Dice Génesis capítulo 3 verso 8 que cuando Adán y Eva cometen la transgresión, la desobediencia contra Dios, ¿qué hacen ellos cuando Dios se pasea por su espíritu en el huerto? ¿Qué hicieron? ¿Sabe por qué? Porque donde está el pecado y donde está el Espíritu de Dios, no pueden habitar juntos. Y ellos tuvieron, dice la Biblia, que tuvieron ¿qué? Miedo. Y se escondieron. Y entonces perdieron esa maravillosa comunión que el Señor había diseñado desde el principio. El Señor había diseñado el huerto. Y la Biblia nos enseña que cada cierto tiempo Él se paseaba en el huerto y tenía comunión con el hombre. ¿Qué le dice el hombre cuando Jesús le dice, no te veo? El Espíritu Santo le dice, no te veo, ¿dónde estás? ¿Qué le dice? Me escondí porque tenía miedo. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué hiciste? ¿Comiste del árbol? ¿Qué qué? Que no te mandé que comiera. Y también le dice, ¿quién te enseñó esto? Porque no fui yo. Muchas veces, cuando actuamos en nuestro propio intelecto, en nuestras propias fuerzas, cometemos el error que cometió Adán, que cometió Eva. Nos adelantamos y descuidamos el mejor consejo. ¿Cuál es el mejor consejo? La voz de Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y en ese momento de desobediencia se perdió esa maravillosa conexión. Y dice la Biblia que el hombre fue ¿qué? Expulsado del huerto. ¿Por qué cree usted que lo expulsó el Señor del huerto? A ver, ¿quién me dice? Por la desobediencia y porque el hombre corría peligro, porque no se puede estar en la presencia de Dios cuando habitamos en pecado, porque la paga del pecado ¿qué es? Muerte. Dice la Biblia en Isaías capítulo 59 verso 2, dice que el pecado creó una división entre el hombre y Dios. El pecado separó de la comunión al hombre con Dios. Ya no podía haber una conexión entre el Espíritu Santo, que es la manifestación de Dios para nosotros, y el hombre. ¿Y sabe qué hacía en el Antiguo Testamento el sacerdote Aarón para poder entrar al lugar santísimo? Tenía que santificarse por un periodo de tiempo largo para estar unos minutos en la presencia de Dios. Y le ataban una campanilla a sus tobillos. ¿Sabía eso? Y si la campanilla sonaba, quería decir que estaba en problema. Y se cree que lo jalaban con una cuerda para sacarlo de ese lugar, porque si no, perecía. Así de mal estaban las cosas por la transgresión del hombre. Así de mal estaba la comunión del hombre con Dios, que solo podía entrar una sola persona, el sacerdote que Dios designaba, en este caso Aarón, unos minutos nada más para escuchar la voz de Dios. Y si algo estaba mal en él, podía perecer en ese instante. Porque el Espíritu Santo no habita donde está el pecado, lo consume, lo retrocede, lo hace retroceder. Y todo el que porta
el pecado es consumido con él. Amén. ¿Sí o no? Pero dice la Biblia que Dios estableció un plan de redención para recuperar lo que se había perdido. ¿Cómo fue ese plan de redención? Dice Mateo capítulo 1, verso 18. Dice que María, ¿qué hizo María? Concibió ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿A quién concibió? Al Salvador Jesucristo. ¿Qué pasó en el huerto? Cuando Dios formó al hombre, ¿qué pasó? Y ahora el mismo aliento fue soplado en el vientre de María. Y María concibió ¿a quién? Al Salvador. Mire el paralelismo de las cosas. El paralelismo de lo que Dios está haciendo. Pero dice la Biblia también que Jesús creció. ¿A qué edad comenzó Jesús su ministerio? 12. A los 30. Por una razón. Porque en Jesús se tenía que cumplir toda la ley. Y la ley decía que un hombre, para poder emprender solo un hogar o un ministerio, tenía que ser mayor de edad. Y la mayoría de edad para el pueblo judío eran 30 años. Por eso dice la Biblia que en Jesús se cumplió toda la ley. Amén. Porque, diga conmigo, tenía que revertir la maldad que el hombre había hecho al pecar. Y él se mantuvo allí en obediencia, bajo la tutela de José y de María, hasta que tuvo la mayoría de edad. Y dice Mateo capítulo 3, verso 14, ¿a dónde fue cuando tuvo la mayoría de edad? ¿Qué fue lo primero que hizo? Mateo capítulo 3, verso 14, ¿qué dice? Y fue al Jordán. ¿Y quién estaba allí en el Jordán? Juan. ¿Y qué hacía Juan? Bautizaba. Cuando lo ve venir, le dice: pero tú vienes a mí para que yo te bautice, cuando yo debo ser bautizado por ti. Y me sorprende lo que le contesta Jesús. ¿Qué le dice Jesús? Juan, nos conviene, a ti y a mí, nos conviene que se cumpla. Ahora el Hijo de Dios estaba revirtiendo lo que no hizo Adán en el huerto del Edén, que era mantenerse en toda justicia y en obediencia a Dios. ¿A quién envió Dios a preparar el camino de Jesús? ¿Y a quién le dio la potestad de bautizar en agua? Y Jesús se sujetó en ese momento a Juan para ser bautizado. ¿Y qué pasó en los cielos? ¿Qué dice la Biblia que pasó en los cielos? ¿Cómo? ¿Y qué hizo el Padre? ¿Qué decía? ¿Qué decía la gran voz? En el cual, porque ha sido justo, recto y obediente. ¿Sabe qué dice la Biblia? En Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Que Jesús es el postrer Adán. Es decir, Adán fue alma viviente, Jesús fue espíritu vivificante. ¿Usted quiere saber cómo caminó Adán antes de transgredir, antes de desobedecer a Dios? Mire la vida de Jesús. Con toda autoridad, con todo dominio, con todo poder. Recuerde cuando el Señor lo formó en Génesis capítulo 1, verso 26. ¿Qué dijo? Para que enseñoree ¿sobre qué? Sobre todo bestia, sobre todo animal, sobre todo ser viviente. Amén. Amén. ¿Me sigue hasta allí? Ok. Entonces Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La comunión de Dios a través del Espíritu Santo con el hombre.
Entienda algo. Esto funciona así. El diseño de Dios está en el Padre. Él diseña, Él tiene la voluntad. ¿El verbo quién es? ¿Quién es el verbo? Juan capítulo 1. Jesús, gloria a Dios. ¿Y el verbo? Era con Dios, ¿sí? Desde el principio, y todas las cosas por Él y para Él fueron creadas. ¿Lo dice o no lo dice así? Ok. Del verbo sale ¿qué? ¿Qué sale? Hágase la luz. Y fue la luz, ¿sí o no? Entonces el verbo es la palabra, lo que sale de la voluntad de Dios. ¿Y quién lo ejecuta? Es el que vela porque se ejecute la voluntad y la palabra de Dios. Por eso es que era tan importante. Entonces en el Antiguo Testamento no vemos una manifestación gloriosa del Espíritu Santo, porque el hombre había caído en pecado, había desobedecido. Y vemos algunas manifestaciones puntuales por la misericordia de Dios, cuando usó a Elías, cuando usó a Eliseo, pero no era como tú y como yo, que lo tenemos ahora disponible. Amén. Dice la Biblia que el don de Dios, el regalo que nosotros recibimos, el don de Dios, no es porque tú y yo lo merecemos, sino es ¿por qué? Por gracia. ¿Qué es para usted la gracia? Dile a la persona que tienes a tu lado, no lo mereces, pero Dios se complace en dártelo. Porque muchos le damos vuelta. Yo vengo a derrumbar esquemas aquí. Muchos le damos vuelta. No, es que cuando tenga más tiempo en el evangelio, es que cuando me bautice o me purifique más o me santifique o me meta 40 días de ayuno. ¿Quién te dijo que es por obra? ¿Cuántos creen que si a Dios le place hoy bautizan el Espíritu Santo aquí a todos? Estamos conectados. Hay unos que se quedaron en silencio, como que tienen ahí el temor. ¿Cuántos creen que si a Dios le place y derrama de su Espíritu Santo, todos en este día seremos bautizados? Gloria a Dios. ¿Qué día estamos? ¿Qué día estamos? ¿Qué pasó en Pentecostés? ¡Wow! Está claro, como yo. Yo no sé usted, pero yo tengo una gran expectativa de lo que el Señor va a hacer este día. Bríndele un fuerte aplauso a Él. Y Jesús, después que es bautizado y comienza su ministerio, en Juan capítulo 14, verso 15, le dice a los discípulos: yo rogaré al Padre y Él os enviará ¿qué? Otro consolador. Aquí yo quiero que entienda algo muy importante. Jesús estaba rescatando lo que se había perdido, ¿sí o no? Y una de las cosas que se había perdido era la comunión de nosotros con el Padre. Que no sintiéramos miedo cuando el Padre enviaba su Espíritu sobre nosotros. Pero en la vida de Jesús, el hombre llamado Jesús, moraba el Espíritu Santo. Lo vimos en Mateo capítulo 3, ¿verdad que sí? Verso 14. ¿Qué descendió sobre él en forma de paloma? El Espíritu Santo. Entonces, él caminaba, pero caminaba con 12. Estaba limitado. Con ellos comía, a ellos consolaba, a ellos les daba palabra. Pero él le decía a los discípulos: os conviene que yo me vaya, porque entonces enviarán otro consolador. Y ese no tiene límite. Y ese no va a estar limitado por el cuerpo este que yo tengo. Ese se moverá en cualquiera que anhele en su corazón recibirlo. ¿Quiere que le cuente cómo yo veo al Espíritu Santo de Dios? ¿Se lo digo? Un Jesús personal para mí. Pero Él no se queda conmigo, Él se va contigo. Y puede ser uno personal para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para otro. Ahora lo que hizo Jesús se multiplicó por millones y por millares. Y cada uno de nosotros tiene ese maravilloso regalo de poder recibirlo cada vez que lo anhelemos. Pero déjese no permita que el mundo lo engañe. Porque el diablo siempre te va a decir: no lo mereces.
¿Sí? ¿Lo dice o no lo dice? No, tú eres muy sinvergüenza para recibir eso. Mira lo que hiciste anoche y hoy estás aquí en el Pentecostés. ¿Cómo el Señor se va a acordar de ti? La Biblia dice en Mateo capítulo 5, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto estás en el camino, no sea que él te lleve al juez, el juez al alguacil y te echa a lo profundo, te echa a la cárcel hasta que hayas pagado el último cuadrante. ¿Lo dice o no lo dice? Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cómo es eso? ¿Sabe cuál es la palabra que se usa en el griego original para adversario? En ese capítulo, en ese versículo de la Biblia, la misma que se usa para Satanás. Pastor, ¿qué pasó aquí? Usted me está diciendo que me tengo que poner de acuerdo con Satanás. ¿Cómo es eso? ¿Por qué te empeñas en luchar con Satanás si el que lo venció fue Jesús? Amén. ¿Por qué te empeñas en echarle toda la culpa a él de lo que te pasa? ¿Por qué cada vez que él viene a susurrar a tu oído, tú le dices o le aceptas las mentiras que él dice y las cosas que te denigran y te ponen en un más bajo concepto del que Dios tiene de ti? ¿Qué debo hacer? Pregúnteme. Cuando él venga a susurrarte a tu oído y te diga, no mereces esto, no vayas, no, para ti no es, tú eres un sinvergüenza, tú le vas a decir, sí, es verdad, pero no es porque yo lo merezca, es por gracia que lo voy a recibir. Ponte de acuerdo con tu adversario, no te pongas a pelear con él, dile, es verdad lo que tú dices que a mí, yo pequé, yo fallé, pero hay uno que me espera con los brazos abiertos. Hay uno que por su gracia, no porque yo lo merezca, me va a dar todo lo que yo necesito. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Él le dio instrucciones precisas. Le dijo, antes de partir, antes de subir, le dijo, no se vayan. Hechos capítulo 1 verso 4. No se vayan, ¿de dónde? Porque a estos discípulos les pasa lo que nos pasa a muchos de nosotros. No aquí, en otras iglesias que yo he estado. No se vaya a sentir identificado con lo que yo voy a decir. Recibimos a Jesús, lo confesamos como único y suficiente Salvador. ¿Cuántos lo han hecho? Tenemos la convicción, como dice Romanos capítulo 10 verso 9, que Dios le levantó de entre los muertos. Y eso es una convicción en nuestro corazón. Igual le pasaba a los discípulos. Los discípulos caminaron con Jesús, ¿sí o no? Comían con Jesús, ¿sí o no? Dormían con Jesús, ¿sí o no? Y después lo vieron resucitar y seguir obrando milagros y seguir obrando maravillas. ¿Sabe qué pensaron los discípulos? Ya está, no nos hace falta más nada. Se cumplió todo. Tenemos al Cristo, tenemos al Redentor, lo hemos visto su milagro, hemos visto cómo resucitó. Salgamos a predicar de lo que hemos visto. Y por eso muchos de nosotros vamos allá afuera y nos frustramos. Pregúnteme por qué. Porque no guardaron en reposo lo más importante. Pregúnteme qué es lo más importante. Hechos capítulo 1 verso 8. Y recibiréis poder. ¿Cuándo? La palabra poder en el griego original, te voy a decir qué dice. La palabra que utiliza para ese versículo en específico es la palabra dunamis, que significa poder, fuerza, capacidad o habilidad. ¿Cómo es eso, pastor? Pregúnteme. Si yo digo que tengo el Espíritu Santo en mí y no se manifiestan las obras de Él, soy un mentiroso. Porque si recibo poder, tengo que tener la habilidad y la capacidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para manifestar sus obras en mí. Es decir, que no soy yo,
sino que cuando yo imponga las manos, los enfermos sanarán por el poder que reposa en mí. Amén. Diga a la persona que tiene a tu lado: no eres tú, es el poder que reposa en ti. Y cuando usted va convencido de eso, cuando usted lo ha recibido con todo su corazón y ha entendido lo que ha pasado en usted, entonces las maravillas de Dios se manifestarán a tu alrededor. Los enfermos sanarán, los demonios huirán con solamente tu presencia en algún lugar. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado: no hace falta solo que lo confieses, no hace falta solo que creas, porque eso te hace salvo a ti. Pero ¿vas a dejar que los que te rodean se pierdan? ¿Crees que Dios te colocó ahí para eso? Amén. ¿Cómo les dijo en Marcos? Y estas señales que ¿sí qué? A los que ¿qué? A los que creen que en el Espíritu que Él dejó, el Consolador que Él dejó, hay poder. Pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pastor, pero es que he llorado así y no pasa nada, pastor. En estos días oré por una persona y se murió. Hablo por mí, no hablo por usted. Lloraba y yo pensaba que se iban a levantar y partían con el Señor. Pero algo que entendí que el Espíritu me ministró: lo más importante es que me reciban a mí. Que sean sanos o no, esa es la añadidura. Usted no se preocupe por lo que el Espíritu va a hacer. Usted preocúpese por presentarle a Cristo. Porque si Cristo entra en su corazón, tienen garantizada la vida eterna, que es mucho mejor que la sanidad. Amén. Amén. Así que hoy tienes que derrumbar ese miedo, porque cuando vamos a orar por alguien, pensamos que vamos a hacer nosotros. Y cuando le ponemos las manos y no pasa nada, ay, ¿será que estoy en pecado? Claro, porque si el Espíritu Santo habitara, no tuvieras condenación, porque ninguna condenación hay para los que están. ¿Quién es el que convence de pecado? Dice la Biblia. Juan, el Espíritu Santo. ¿Por qué cree usted que se escondió Adán? ¿Por qué se escondió? Porque cuando el Espíritu llegó al huerto, lo convenció: yo pequé, fallé. Pero como Adán, muchas veces nosotros le echamos la culpa a otro. El pastor que no me visita, el líder que no ha hecho más células. ¿No es igual a lo que dijo Adán? ¿Por qué fallaste? ¿Por qué hiciste esto, Adán? No, yo no fui. La mujer que me diste. ¿Le dijo o no le dijo? No fui yo, fue la mujer que me diste, la que me incitó, la que me llevó a pecar. Dile a la persona que tienes a tu lado: seamos como el hijo pródigo, que se volvió en sí y dijo: esto no es culpa de nadie, esto es culpa mía. Iré al Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Pero qué hizo el Padre? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Lo recibió como jornalero? ¿Cómo qué? Como hijo. Y si hijo, Romano, ¿qué dice? Y si hijo, pero mire cómo lo pone. Y si hijo, no es que tú te dices llamar hijo, es que si te sientes hijo. Y si hijo, ¿qué? ¿Juntamente con quién? Diga conmigo: juntamente con Cristo, con todo lo que Él conquistó. Y Él conquistó la muerte. ¿Lo sabía? ¿Lo sabía? Dice la Biblia así. Dice la Biblia que Romanos capítulo 8, verso 11. Y dice: y si el espíritu de aquel, wow. ¿Y si el espíritu de aquel qué?
Esto usted lo lee una y otra vez y lo declara, pero yo quiero que usted entienda algo muy importante esta mañana. Y ya lo voy a soltar para que el Espíritu Santo haga como quiera aquí. La Biblia dice que Jesús es el primogénito ¿de qué? De entre los muertos. Hasta Jesús nadie había vuelto del Hades. Pastor, pero es que Lázaro resucitó de la muerte. Sí, pero Lázaro no estaba en el Hades. Lázaro estaba en el seno de Abraham. Jesús, como dice la Biblia, tuvo que bajar como bajó Jonás al vientre del pez, 3 días y 3 noches allí. ¿Sí o no? El único problema es que en Jesús no había pecado. El único problema para Satanás. Y cuando lo tiene allí, esto es versión Pastor Rigoberto Amaya, no lo va a encontrar en la Biblia. Esto es versión mía. Yo me imagino a Satanás y tiene a Jesús allí y se sienta. Ya le ganamos, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a machacarlo con todo lo que hizo estando vivo. Vamos a cobrar la factura que nos debe. Quien cobra la factura del pecado es Satanás, pero quien la anula, Colosenses 2:14, es Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Y yo me imagino a Satanás que llama a un demonio y le dice: mentira, ven acá, busca tu libro, búscame ahí a Jesús, a que le cobremos las mentiras que dijo estando vivo. Y empieza a mentir, pasa y pasa página y a sudar. Y le dice Satanás: ¿qué pasa? No aparece. Asesinato, ven acá, búscame a Jesús allí. Y empieza el demonio de asesinato. No aparece. Y así fueron pasando la injuria, la falta de perdón, y no encontraban a Jesús. Y cuando todos habieron terminado, quedaron expectantes. Y en una demostración de poder como nunca la ha habido en la historia de la creación, el Espíritu Santo de Dios desciende al Seol y levanta con poder y gloria a Jesús y le pisa la cabeza al diablo y le marca la frente. Usted va a saber quién es Satanás porque tiene la frente marcada por mi maestro cuando se manifiesta en la tierra. Y le quita la llave de la muerte y del Hades y se la lleva y lo derrota en todos los terrenos. No ha habido una manifestación de poder más grande que esa. Y dice la Biblia que ese mismo Espíritu morará en ti si tú lo recibes. Yo no sé si usted entiende. Tendrás un problema más grave que ese. Y el Espíritu de Dios fue allá y lo resucitó. Y dice la Biblia que cuando Jesús, antes de descender al cielo, le dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, permanezcan quietos, orando en el aposento alto. Y las cuentas me dan que fueron 10 días que se metieron ellos en oración en el aposento alto, porque Jesús predicó por 40. ¿Y Pentecostés cuánto es? O sea que ellos tuvieron 10 días ahí ayunando y orando en el aposento alto. ¿Cuántos días, pastora, tenemos ayunando y orando por la esperanza viva? ¿Cuántos días? ¿No cree que ya es el tiempo de una visitación del Espíritu Santo para esta iglesia? Porque los discípulos obraron milagros en el nombre de Jesús, caminaron con Él, pero llegó el tiempo donde iban a recibir el refrigerio, la paga de su esfuerzo, la paga de su fe, la paga de haberlo seguido. Y Él les dijo: quédense en Jerusalén, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y
Y dice la Biblia en Hechos capítulo 2 verso 1, y estaban todos. ¿Cómo? ¿Cómo estaban? ¿Sabe qué vi yo en la plaza para todos el jueves? ¿Quiere que? Pregúnteme. Un pueblo unánime trabajando en un mismo sentir. Eso fue lo que yo vi. Desde mi humilde perspectiva, yo creo que todo se está dando para que el Señor derrame hoy su Espíritu Santo en este lugar. Y dice la Biblia que cuando estaban todos unánimes en un mismo sentir, de repente, ¿qué pasó? De repente, ¿qué? Un viento recio sopló y los 12 del pastor fueron llenos del Espíritu Santo. Epa, así no dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? O sea que la recompensa no es solamente para los pastores, es para todos, toda la casa. Dios no mira al que trabajó menos, al que trabajó más. Dios reparte todo, a todos. Amén. Pastor, yo ni siquiera fui al evento. No importa, también vas a recibir hoy. Porque tu hermano estaba unánime contigo en casa orando y provocó la visitación del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que le fueron repartidas lenguas de fuego que se posaron sobre ellos. Y el Espíritu le daba que hablase. Y habían varones piadosos de otra parte, de Grecia, de Roma. Y decían, ¿qué pasó aquí? Esta gente está hablando en nuestro idioma y son judíos, son israelitas. Y se maravillaron por las señales y los prodigios. Y luego Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, predica y 3,000 se convierten, pastor Mervi. ¡Wow! Valía la pena lo que Jesús le decía. No se muevan. No salgan a echar tiros como el llanero solitario. Esperen la visitación del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que esta iglesia ha hecho todos los méritos para recibir una visitación del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Oh Señor, hay una presencia especial en este lugar. Tú has decidido visitar este día, esta iglesia. No hay mejor cosa, ni mejor retribución, ni mejor paga que servirle al Dios verdadero, a un Dios que te conoce. Pero te dije al principio, el don del cielo es un regalo. ¿Sabe qué pasa con un regalo? Que la decisión de recibirlo es tuya. El que lo otorga ya decidió dártelo. ¿Sí o no? Ya él decidió, lo compró, lo tiene ahí empaquetado y te lo lleva el día de la fiesta. Y tú dices, ¿lo quiero o no lo quiero? La decisión es tuya. ¿A cuántos les ha pasado que hemos tenido en el closet regalos que no abrimos, que lo colocamos allí y no lo abrimos? Ah, no, estas son las mismas medias que me regalan todos los años, el Día del Padre. Yo sé que aquí no pasa. No, esto es lo mismo. Siempre me regalan pañitos de cocina para la cocina. Lo voy a dejar ahí para usarlo después. Y hay regalos que están guardados allí que no hemos abierto. Hoy tienes que tomar una decisión. Si dejar que el regalo que Dios te ofrece, no porque lo mereces, sino por gracia, venga sobre ti. Pero la decisión es tuya. Yo puedo orar por ti, imponerte las manos y te da un corrientazo, qué sé yo que te vaya a dar y te caes al suelo. Pero quien tiene que atesorarlo y llevárselo de este lugar eres tú. Quien tiene que creer que el poder de Dios sale de aquí contigo eres tú. Quien tiene que ver la diferencia cuando llegue a casa eres tú. Yo no voy a ir contigo a tu casa, pero yo sé que hay uno que se multiplicó por millones cuando Jesús murió y rogó al Padre que estará con nosotros, pero no un ratico,
¿Cuánto dijo que estaría con nosotros? Hasta el fin. Y Jesús no ha venido por su iglesia. Quiere decir que el Espíritu Santo se mueve aquí en este lugar. Amén. Porque lo que detiene el gobierno de Satanás es la presencia del Espíritu Santo sobre ti y sobre cada una de las personas que le creen y confía que Él lo puede hacer. Ponte sobre tus pies. Pastores, vengan conmigo aquí, suban aquí. Yo quiero que hoy oremos por este pueblo. Yo creo con todo mi corazón que una visitación del Espíritu Santo está preparada este día para ellos. Que hoy muchos van a ser bautizados en el Espíritu. Y escuche bien, hablará nuevas lenguas. Pondrá la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Cuáles fueron? 2 amenes. Se lo repito de nuevo. Pondrá la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Amén. Usted tiene que creer. El requisito es creer y recibirlo con todo tu corazón. Y entonces será una realidad en tu vida. Amén. Pero dice la Biblia que ellos estaban en el aposento alto como en un mismo sentir. Yo quiero que pasen aquí los que van a estar en un mismo sentir, los que quieran recibir ese regalo, el don del cielo. Los que no quieran, por favor, quédense allá, porque esto es un anhelo del corazón. Esto tiene que ser: dámelo, papá, lo quiero para mí. Dice la Biblia que ellos estaban ahí orando en el aposento alto. Y muchos se fueron. Se cree teológicamente que no fueron 120, habían más. Pero al pasar los días y ver que no pasaba nada, se fueron retirando. Y solo perseveraron 120. Y sobre ellos vino el poder. Vino el poder del Espíritu.